Bien, nos queda la parte más importante de la clase, con lo cual vamos a poner un poquito más de ritmo para terminar de ver lo que sería manejo de vectores y listas, que en realidad es aplicar todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? O sea, ya los problemas que se plantean al usar vectores y listas se solucionan con lo que vimos en estos ejercicios anteriores. Con lo cual vamos a primero hacer una introducción a lo que es un vector para quien no lo conoce, y después vamos a ver cómo se maneja, ¿sí? Un vector es una estructura lógica de almacenamiento de elementos de manera contigua, ¿sí? Un elemento puede estar conformado por una o más celdas de memoria, eso depende de la lógica de nuestro programa, ¿sí? El vector trivial es aquel en el que cada elemento ocupa una celda, pero no necesariamente siempre es así. Entonces, por eso acá tenemos la gráfica de que un elemento puede ocupar más de una celda de memoria. Para aprender a operar con vectores, lo mejor es a través de un ejercicio también trivial, que es el que está planteado acá. Este va a ser el ejercicio 4. Todo un vector B de números positivos, sumar sus elementos. Eso es lo que hay que hacer. En la celda 200 se encuentra la dirección de inicio del vector, ¿sí? Que es lo que está representado acá. El contenido de la 200 es el puntero al primer elemento del vector o al vector. En la celda 201 dejar el resultado de la sumatoria. El fin del vector está indicado con el elemento -1, ¿sí? Porque tenemos que saber dónde termina el vector. Tenemos que tener un dato que sea cuál es la longitud o una marca de fin que nos indique cuál es el fin de nuestra estructura. En este caso, el fin del vector va a ser con un elemento -1, porque la premisa, para simplificarlo, es que va a ser un vector de números positivos. Entonces lo que hay que hacer básicamente es una sumatoria, ¿sí? Bien, con lo que vimos hasta ahora ya estamos en condiciones de resolverlo, no vamos a agregar nada nuevo. Lo que cambia va a ser la estructura de nuestro programa. Si nos ponemos a pensar, eh, ahí te voy a mostrar la consigna de nuevo, sí. Bien, mientras dejo la consigna en pantalla, vamos pensando. Si lo pensamos de manera aislada, digamos, el proceso sumatorio va a ser un proceso que va a entrar en un loop, digamos, ¿sí? Como lo hicimos con la sumatoria para simular eh, la multiplicación a través de sumas sucesivas. Y el primer elemento que vamos a sumar va a ser un elemento que esté en una dirección desconocida, porque si se fijan, este x1 esté en una dirección que le volví a poner a propósito 50A como para seguir asociado al ejemplo anterior, que en realidad es el contenido de la celda 200, con lo cual el primer elemento a sumar está en una dirección desconocida. Eso ya lo sabemos resolver. O sea, ya sabemos generar una instrucción de suma, perdón, una instrucción de carga para cargar algo que está en una celda desconocida. Con lo cual ahí la manera de resolverlo es igual. Y después es cuestión de generar un bucle. Y de hecho la sumatoria hay que almacenarla en la 201, con lo cual solamente vamos a tener que fabricar instrucción de carga, ¿sí? No es necesario combinar carga con suma, con almacenamiento, como lo vimos en los ejemplos introductorios anteriores. Con lo cual, dicho eso, ya estamos en condiciones de poder empezar a plantear el ejercicio. El punto de carga va a ser, para no perder la costumbre, la celda 300. Lo que vamos a hacer es, vamos a inicializar en 0 nuestra sumatoria, que está en la 201, ¿sí? Eso para inicializar en 0 el valor que vamos a ir acumulando con
x sub i del vector. Y después lo que tenemos que hacer es básicamente lo que hicimos antes, cargar el puntero a x1, digamos, sumarle un auxiliar de carga que lo vamos a tener acá, ¿sí? Esto es todo lo mismo que hicimos antes. Sumarle 2ff, O sea, le sumo 1000 y lo almaceno en la siguiente celda, ¿no? correcto. Y acá sí, digamos, la carga se tendría que hacer acá, y acá tendría que sumar contra 201. ¿Sí? Perdón, tiene que estar movido de la para abajo. O sea que la instrucción que yo me fabriqué acá va a cargar x1, digamos, el primer elemento, la voy a almacenar en la de abajo. Casi corresponde, o por lo menos funciona, o aplica mejor almacenarla en la celda de abajo. Sino en 305. Entonces, cuando se ejecute esta instrucción que acá no está, en el acumulador me va a quedar x1. Lo sumo contra la sumatoria, o sea que en el acumulador voy a tener la sumatoria más x1. ¿Sí? Y actualizo la celda de la sumatoria, que es algo que muchas veces uno se olvida. Actualizo la sumatoria. Y a partir de acá hay que ver cómo, eh, cómo continuar. Acá lo que nos está faltando, por suerte no hay que modificar demasiado, cuando yo en el acumulador cargo el x1 o el x sub i, en realidad ese puede ser el valor que sea -1, podría existir el caso de vector vacío, o sea, el vector vacío sería cuando el primer elemento es el -1 y sería un escenario válido, con lo cual Hay que bifurcar. yo creo que lo tengo que mover eh, una instrucción más abajo. Y acá bifurco, o sea, si es menor a 0, si es 8 voy a bifurcar a un lugar que todavía no conozco, que va a ser el fin de programa. Si no, ahí sí, lo sumo y actualizo la sumatoria. ¿Ok? Bien, nos había faltado ese pequeño detalle, no menos, bastante importante. Em, ¿Qué más? O sea, cargué el primero, verifiqué la condición de fin, si no se cumple, almaceno. ¿Qué tendría que hacer ahora? Tendría que cargar el que le sigue, digamos. O sea, si yo lograra que esta flecha ahora apunte al de al lado, Si le sumás 16 bits, no, perdón, si le sumás uno a la dirección de memoria, debiera apuntar al otro, al siguiente correcto. celda, ¿no? Acá podría desaparecer, ¿sí? Si nosotros logramos mover esta flecha para el que le sigue, nuestro algoritmo seguiría funcionando porque ya está resuelto, que el puntero al x sub i fabrica una instrucción a partir de eso. Con lo cual lo que hay que hacer es cargar el contenido de la 200
acumulador nos va a quedar, ¿qué valor tenía en el ejemplo? 0,50A justamente, perdón. 0,50A, que es un valor desconocido, con lo cual lo vamos a marcar en rojito. Le tendría que sumar 1, ¿sí? Porque lo tengo que hacer que apunte a la celda de al lado, con lo cual necesito tener un 1. Campo con un 1, que va a estar en 2FE, 2FE, y lo vuelvo a almacenar en la 200, no importante, ¿sí? Cargo, le sumo 1 y lo vuelvo a almacenar. Acá en el acumulador me va a quedar 050B, que sería el que está al lado, ¿sí? Y en la celda 200, contenido de la celda 200 va a ser 050B. ¿Sí? ¿Se ve? Lo que hice fue mover la flechita para el elemento de al lado. Me fabrico una instrucción de bifurcación, ante la duda, fuerzo a que sea 0, y me voy a ir a 302. Este viene acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá es donde vuelvo. Acá en la segunda pasada esto va a ser 050B. ¿Sí? La segunda pasada esto va a ser 150B. Y así sucesivamente. ¿Sí? En la siguiente pasada esto va a ser el X2. Bueno, y esto empieza a trabajar de manera cíclica hasta que se cumple esta condición. El repaso es de la 207, 307, imagino que estás diciendo acá. Sí, o sea, cuando en la 305 cargo el valor x sub i, digamos, cada elementito del vector. Si es menor a 0, voy a fin de programa. Si no, se lo sumo a la sumatoria, que estaba en 201, que es la consigna del enunciado, que es al dejar el resultado en la 201. Y actualizo, porque las sumatorias se actualizan en el acumulador. Entonces la actualizo y vuelvo a pisar la 201 con la sumatoria actualizada. Y acá lo que hago en estas tres instrucciones es cargar el contenido de la celda que tiene el puntero al vector, le sumo 1 y lo actualizo. Siempre que tengo que actualizar una celda, tengo que acordarme de hacer una instrucción de almacenamiento, si no, el dato queda en el acumulador. ¿Sí? Por eso va siempre así en secuencia. Y estas dos instrucciones son para forzar una bifurcación incondicional. Fuerzo la condición del acumulador en 0 y bifurco con la instrucción 7 a 302. Con esto completo la solución. Acá estaría el fin de programa. Lo voy a marcar acá en rojo y acá vamos a completar 30E, para que les sea una ayuda visual de que esta bifurca acá y esta amarilla bifurca a esta amarilla y el verde es el punto de carga. Ok, fíjense que, digamos, habiendo podido resolver el ejercicio introductorio, digamos, fue todo como una clase de introducción para llegar a esto. O sea, necesitamos, como para verlo de manera un poco menos salvaje, necesitamos ir viendo cómo generar esa mecánica de fabricación de instrucciones para poder terminar con el objetivo que es manejar una estructura, por ejemplo, de vector.